amigos, continuamos con el estudio del libro de Génesis y nos enfrentamos a uno de los problemas teológicos más fuertes y poco explicado dentro de la teología y dentro de las religiones. Y esto es lo acontecido en el sexto día, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Lo primero que debemos comprender es que el término hagamos es plural. Para algunos, Dios está creando al hombre acompañado por otros dioses u otro Dios. Y algunos han interpretado también de que puede decir hagamos al hombre solamente por el acto de acompañamiento que realizaron los ángeles superiores, ya que ellos también tendrían parte en la formación de este pequeño Dios. Pero la verdad de las cosas es que se manifiesta un término plural divino, refiriéndose a más de un Dios. Luego continúa diciendo de que Dios creó al hombre a su imagen, o sea, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Con esta creación del hombre, del varón y hembra los creó, concluye la semana de creación. Luego viene en el capítulo 2 la santificación del séptimo día, del día de reposo, el día sábado, lo que vamos a ver más adelante. Pero aquí se crea una supuesta contradicción, o una evidente contradicción, para aquellos que quieran verlo así, ya que se supone que Dios estaría creando a la mujer y al hombre dentro de los primeros 7 días. Pero la contradicción está en lo siguiente. Sucede que en el capítulo 2 se nos vuelve en el tiempo y se nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, y que Dios también plantó un huerto en Edén y puso al hombre que había formado. Pero sigue hablando de un hombre solo. ¿Cómo podemos saber de que es un hombre solo? Dice que Jehová hizo nacer toda clase de árbol delicioso a la vista para comer, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y empieza a hacer una descripción del Edén, que conste que el hombre fue hecho fuera del Edén y luego fue puesto dentro del Edén. También es un punto a meditar que quizás el día de mañana pasemos a adentrar. Tomó Jehová, como dice el versículo 15 del capítulo 2, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y aquí es donde viene la contradicción. Dice que Dios formó toda bestia y las trajo a Adán para que él las pudiese o viese cómo las habría de llamar. Y dice que Adán puso nombre a todas las bestias, a todas las aves del cielo y a todo ganado del campo. Pero Adán dice no halló ayuda idónea para él, lo que significa que estaba completamente solo. Bueno, entonces la pregunta es de lógica. Si inicialmente Adán, en el sexto día de creación, en una semana literal, fue creado por Dios con una mujer, ¿cómo acá está solo, sin ayuda idónea, y con un tiempo mucho más extenso que un día de creación? Porque si el hombre fue creado el viernes y el sábado hay un día de reposo, no existe un tiempo como para que se aburra, menos si fue creado con su mujer. Entonces, ¿en qué momento se sintió solo? ¿En qué momento pone él el nombre a todos los animales? Eso requiere de tiempo. Imaginemos que hoy día le diéramos la tarea a cualquier científico o a cualquier ser humano común y corriente, incluso dotándolo de todos los medios para transportarlo, que le pusiese nombre a todos los seres que habitan esta tierra, tanto animales, aves, etcétera, etcétera. Lo que sería un trabajo, pero muy, muy largo. Por lo tanto, Dios
hizo caer en un sueño a Adán, porque ya Jehová en el versículo 18 había dicho que no era bueno que el hombre estuviese solo y que iba a ser una compañera de él. Y aquí donde nace la historia de Eva, donde Dios la saca de su costilla, abre su costado y la saca de sus huesos. De su hueso saca una costilla y hace. Eso es una manipulación genética, solamente una forma gráfica de hacernos entender de que Eva es carne de la carne de Adán y hueso de los huesos de Adán, lo que significa que eran prácticamente como debiera ser la verdadera relación de pareja, una sola carne, que es un fenómeno muy místico, muy difícil de explicar y muy difícil de entender. Pero como vuelvo a insistir, acá se crea una contradicción. ¿Cómo pues, en la primera semana de la creación, en el sexto día, Dios crea, según lo que dice la Escritura, varón y hembra los creó? Y cómo después Adán estaba solo, después de haber hecho un arduo trabajo poniéndole nombre a las bestias. Cómo pues crea independientemente a todo lo que se cree a una Eva después de que el hombre estuviese solo. Porque si el hombre fue creado el día viernes, se crean dos situaciones. ¿En qué momento se siente solo? Si se supone que fue creado junto con su mujer. ¿Por qué también Dios habría de crear a Eva de Adán cuando podría haber formado a los dos de la misma mezcla de barro que hizo a Adán? Aquí es donde nos adentramos en un relato paralelo al del Génesis. Existe un Génesis apócrifo y existen varios otros libros como el Zohar y como otros más que alimentan un relato de una primera mujer que no es Eva, llamada Lilith, que bajo el relato que ellos hacen, ella fue creada junto con Adán en ese principio, en ese sexto día, y fue hecha de la misma forma que Adán, o sea, en forma independiente, barro, forma, soplo. Ella también, barro, forma, soplo. En igualdad de condiciones con Adán. Dice el relato que ella era un poco rebelde a las formas, por decirlo, que Adán pudiese tener, y que ella se rebelaba con respecto a las formas también de hacer el amor de Adán, a las formas de tener sexo. Se nos habla que ella era una mujer que no tenía prácticamente dominio, dando a entender de que era indiferente a respetar a su hombre, dando un golpe evidente a lo que es el, entre comillas, supuesto machismo. Lilith ha sido desenterrada prácticamente por los movimientos feministas. De hecho, hay una revista y hay unos movimientos que llevan su nombre, porque graficaría rebelarse contra lo establecido por Dios y lo establecido por el hombre, como una guerra de sexos. De hecho, ella se va del lado de Adán, rechazándolo absolutamente. La razón que se da en estos libros es bastante cuestionable, ya que se dice de que ella no le gustaba estar en la posición baja, a ella le gustaba estar encima y eso no le gustaba a Adán. Pero lo encuentro muy vago, muy básico. Creo que si la historia tuviese un asidero, debiera ser solamente una perversión de parte de ella, una manifestación sexual grosera, por decirlo, porque después de esto ella va y se involucra con ángeles
caídos, con demonios, y da paso a una lujuria que es prácticamente replicada a través del tiempo por los seres humanos, que ella es un demonio sexual que va a visitar a los jóvenes de noche para tomar la semilla de los jóvenes que eyaculan en los sueños, y de todo hombre que eyacula en los sueños. Es una mujer depredadora sexual, maligna, por supuesto. Cabe preguntarse si esto es real o no, es apegado a lo lógico o no, ya que no podemos negar de que estas historias existen, y de hecho Lilith tiene hoy en día muchos adeptos y seguidores, y lo que sí es un aporte es el reconocimiento de que una mujer creada por Dios pudo tener relaciones con ángeles caídos y tener descendencia de estos. Y lo dejo ahí porque más adelante vamos a tomar una variante de este tema. Pero en sí, ¿por qué razón la Biblia no reconoce esta historia? ¿Por qué razón queda fuera de este canon? Y es cuestionable el asunto, más aún para aquellos que les gusta investigar y les gusta estudiar. Bueno, ¿tomamos en sí la historia o no? ¿Cómo se puede explicar todo esto? Pues bien, trataremos de hacerlo de la forma más gráfica y más clara posible. En primer lugar, debemos asentar siempre que toda discusión de alguna historia que contradiga a la Escritura debe ser valorada en su contexto espiritual más fuerte. ¿Qué trato de decir con esto? Los relatos de Lilith, que son, si bien es cierto, aceptados por muchos como reales, el asidero que tienen o el respaldo que tienen es bajo espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque no existe un personaje bíblico conocido que haya escrito estos relatos. Son escritos, por supuesto, pero por personas absolutamente desconocidas. Entonces, si yo pongo un desconocido contando un relato de esa envergadura, que evidentemente está hecha para dos razones. Una, para explicar este contradictorio relato de un hombre-mujer creado en el sexto día y posteriormente está solo y se le crea una mujer, se le saca una mujer de la costilla. Y la segunda razón sería también para enaltecer la divinidad femenina, que ha marcado profundamente a la humanidad desde los albores de las civilizaciones. La adoración del feminismo ha sido transversal a la historia, porque Lilith se convierte prácticamente en una variante de una diosa de fertilidad, de una diosa de sexualidad, de una diosa de pasión, de lujuria, cosa muy apetecida por muchos. También es un anexo de las diosas paganas que existían en el pasado, llegando incluso a empalmar con la divinidad femenina que hoy tenemos. Pero volviendo al punto, si yo debo elegir la autenticidad de una historia y otra, yo tengo dos alternativas. Tengo la alternativa bíblica y tengo la alternativa apócrifa. La apócrifa no tiene una autoría, vuelvo a insistir, de un personaje sobresaliente o inspirado. En cambio, el relato que está en la Biblia
está dado por Dios a Moisés. Por lo tanto, tiene un doble respaldo. Tiene el respaldo de un personaje tan importante como Moisés, un personaje tan educado como Moisés, un personaje tan sobresaliente como Moisés, que aún hoy está vivo y al cual Dios le entrega un compendio de la historia del ser humano. Por lo tanto, ¿a quién debo creerle y a quién debo aceptarle la historia? Es aquel representante y aquel Dios a cual yo respeto, admiro y adoro. Entonces, ¿cuál sería la explicación de esta contradicción evidente? Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, existe una vinculación espiritual dentro de eso. Hacer al hombre a imagen de Dios es hacer un Dios que tiene en sí mismo la facultad de dar vida. Si nosotros analizáramos a Dios, Dios es varón y hembra al mismo tiempo. Cosa difícil de comprender en una carnalizada sociedad, en una sexualidad sociedad, en una rivalizada sociedad sexual, donde hoy se ha creado una verdadera batalla entre hombres y mujeres, en especial las mujeres contra los hombres. Entender de que Dios es hombre-mujer se hace un poco complejo, pero ya los que han seguido alguna tendencia teológica a través del tiempo, por los estudios que hemos hecho en el canal anterior, podremos decir de que cuando Dios dice varón y hembra los creó, se refiere a que Adán tenía la misma facultad divina de tener en sí mismo los dos sexos. Y es por esa la razón de que de él separa lo femenino. Es eso. Cuando Dios, la razón de que Dios intervenga al cuerpo de Adán nuevamente después de haber sido creado, es porque saca su parte femenina. Es porque separa lo que Dios había hecho inicialmente en una unión de cuerpo. Podríamos decir que Adán era un cierto grado hermafrodita y tenía en sí mismo los dos sexos. Pero independientemente de eso, como no era un Dios entre comillas perfecto, se sentía solo. Lo que da a demostrar que en la vida también lo sexual no es el 100% importante, sino que también lo importante es tener un compañero, es tener una compañera, alguien que esté junto a ti en ese jardín, alguien que tome una rosa junto contigo, alguien que vea un atardecer contigo, alguien con quien poder hablar, la compañía de una pareja. Es tan importante como la esencia sexual. Adán no necesitaba la parte sexual. Adán necesitaba una compañera. Por lo tanto, la explicación va en eso. Por eso pasó el tiempo, por eso Adán tuvo tiempo de poner nombre a los animales, a las plantas, a las aves, etc. Pero había como un letargo de soledad en él. Él no dice la escritura que se haya quejado, pero Dios percibía de que se sentía solo. Y de hecho cualquiera, a cualquier edad, bajo cualquier circunstancia, hoy se sentiría solo aunque sea en un jardín del Edén, necesitando alguien con quien compartir, alguien con quien hablar. Esa es la explicación. Y lo de Lilith es lisa y llanamente una historia que quiso justificar esto que era bastante poco explicable en su época y que al mismo tiempo enaltece lo que siempre ha querido Lucifer, es la enemistad
entre el hombre en forma genérica y la mujer en forma genérica, que no es la idea de Dios. La idea de Dios es que el hombre busque a la carne de su carne, a los huesos de sus huesos, y sean uno, como una pareja, pero más que todo como compañeros, como amigos. Avancemos hacia el mismo sector. Otro relato no tiene cabida en el Génesis. Lilith es un invento. Si bien es cierto, existen los incubus y los succubus, pero en este caso no corresponde aceptar esa historia más que como una verdadera fábula, y como dice Pablo, no debemos hacer caso a las fábulas añejas, porque era tan añeja que era de la época de Sumeria, con escritos prácticamente anónimos. Pensemos la cantidad de filosofías que hoy existen, paralelos a la Biblia en sí, y en la época antigua, por lo tanto, también existían muchos otros escritores y gente pensante y gente analizante, y por lo tanto se pudieron escribir cosas que trataban de explicar ciertos puntos, pero evidentemente eran análisis personales, y existen personas que les encantan las fábulas, las historias. De hecho, los grandes escritores de guiones del cine son gente soñadora, son gente que tiene una gran capacidad de invención y de creación prácticamente intelectual, de creación de epopeyas y de fábulas, geniales en todo caso, geniales, innegables, pero no podemos asimilarlas a lo espiritual. Yo también disfruto del cine y disfruto de historias que sé internamente que no son reales y que son fabulescas, pero no voy a entrar a debilitar los conceptos bíblicos por esas historias muy bien contadas, que el caso de Lilith es eso, una historia muy bien contada. Bien, hemos resuelto el dilema de el sexto día de creación, donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, porque ellos son con una condición divina, sexual, que incluye los dos sexos. Dios es hombre-mujer, y al final será así. La mujer será hombre-mujer y el hombre será hombre-mujer. No necesariamente en este mundo están caminando puras mitades, no. Eso fue circunstancial y además con una forma reproductiva. Por lo que calza con el hecho de que el hombre estaba solo. Y la razón de por qué separó del mismo Adán, su compañera. Porque él tenía la compañera dentro de él, en otras palabras. Y eso no es un menosprecio, porque los machistas se han querido aprovechar de esto. No es un menosprecio a la mujer, sino que es circunstancial. No olvidemos que para el tiempo del fin no hay hombre, no hay mujer. No hay esclavo, no hay libre. Todos somos iguales, los escogidos ante Dios. Bien, espero que Dios les bendiga. Hemos dado un pasito más en esta difícil época en que vivimos, y los que oyen este mensaje, espero que oren por mí y por ustedes mismos, evidentemente, pero el mayor aporte a esta causa, a este ministerio, es el apoyo de ustedes en la parte espiritual, porque cada semana es un afán, una lucha, una verdadera batalla
que trata de evitar que yo continúe con esto. Bendiciones para aquellos que buscan y que entienden, y bendiciones para aquellos que se gozan con esto. Nos encontramos en la próxima semana.